Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad en el pasaje que leyera a David al comenzar la reunión en Mateo 26. Mateo 26. En el desarrollo de esta lectura encontramos riquezas espirituales con relación al motivo que en esta mañana nos congrega, que es el recordar por medio de los símbolos a aquel que muriendo en la cruz del Calvario nos rescató, nos redimió por medio de ese sacrificio, pagó la cuota, pagó el saldo que yo tenía con Dios, una deuda impagable, una deuda espiritual. ¿Cómo el hombre con cosas materiales puede solucionar lo espiritual? Muchas religiones lo hacen así, pero no es lo que la palabra enseña. Él pagó espiritualmente, porque allí en la cruz del Calvario donde murió Cristo, destruyó, deshizo, como dice Hebreos, deshizo el pecado, lo hizo desaparecer, todo el pecado, tuyo y mío, los del mundo. Como dice el profeta Isaías, Dios cargó en él el pecado de todos que nosotros. Entonces, ¿cómo nos reunimos? Por medio de conocer la palabra y la enseñanza que esta trae para nosotros, cumpliendo lo que el Señor mandó. Haced esto, dijo el Señor. Muy específico fue. Hagan esto, recuérdenme de esta manera, con elementos físicos, para poder trasladarnos al reino espiritual. Pan, simplemente pan. ¿Qué representa qué? El cuerpo deshecho. Vino, fruto de la vid, como dijo el Señor, demostrando que luego de la oración por los elementos no se transformó el pan y el vino en otra cosa. El pan siguió siendo pan, decía hoy David, y el vino siguió siendo la vid. Por ello, luego de la cena y de haber orado el Señor, para algunos se produce una transformación, una consustanciación de los elementos. Dice aquí el Señor, no beberé más de el fruto de qué. Seguía siendo vino. El vino siguió siendo como vino. No hubo ningún cambio. Todo estaba tal cual. Tiene sí una figura alegórica que me traslada de lo físico para que lo entienda a lo espiritual. Porque yo soy humano, soy carnal, me es difícil entender las cosas espirituales. Entonces el Señor utilizaba elementos así prácticos para hacer fácil lo que de otra manera es difícil de comprender. Y allí en Mateo 26 encontramos lo que dice la palabra del Señor a partir del versículo 17, por ejemplo. Y el primer día de la fiesta de las Pascuas sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para ti, para comer la Pascua? Fíjense, estaban dispuestos a hacer algo, de trabajar. Porque recordamos lo que es la Pascua. Ahora es fácil y sencillo, ¿no? Un pedacito de pan, un vinito. Pero la Pascua, ¿qué hacían? ¿Qué era? La matanza de un animalito. Prepararlo, cocinarlo. ¿No? Sí. Eso se hace fácil. Prender el fuego, que haga brasa, atenderlo. Miren todo lo que implica. El pan que debía ser comido. Che, anda a comprarme al súper un pan. No, había que ponerle leña al horno de barro, que se caliente, amasar la masa, cocinar el pan, todo trabajo, hermanos, que a veces lo leemos rapidito, Señor, ¿dónde quiere que preparemos? Era una cosa sencilla, no queridos, y no era para uno o dos. ¿Cuántos eran los que iban a participar en este caso? ¿Cuántos? 12 por lo menos, con el Señor 13. Entonces, ¿se imaginan? Amasar para 13 panes, cocinar para 13. Señor, ¿dónde quiera que preparemos para ti? Sí, el eje de la reunión iba a ser ¿quién? El Señor. Preparemos para ti. El honor, la honra de esa reunión era el Señor, querido. Tiene que serlo también cada vez que venimos a la casa del Señor a recordarle. No vengo para que me vean y no me pregunten qué te pasó que no viniste. No vengo para que me anoten para cuando hay que hacer nada. Vengo para honrar el único que merece que ser recordado, Cristo Jesús. Entonces,
vengo preparando para ti este momento cuando vengo. O vengo a las disparadas todavía, pensando en la cacerola y en la cuchara de madera porque se me está pegando el tuco para el mediodía. Vengo a las corridas y ahora como agua al mediodía vengo y me siento y participo. Estoy preparado. He preparado para ti este momento, Señor. ¿O es simplemente un ritual? Algo más. Que no importa cómo esté. Sí que importa, porque aquí nos dice la palabra. Y ellos se movilizaron. Ellos actuaron. Señor, ¿dónde preparamos para ti? Para que coma la Pascua. Entonces el Señor le da unas directivas extrañas. Dice allí en el versículo 18, ¿no? Vayan a la ciudad y van a encontrar un hombre. En una ciudad encontraron un hombre. ¿Cuántos hombres hay en una ciudad? ¡Montones! Sin embargo, los discípulos fueron pensando en lo que el Señor les había dicho. Van a encontrar un hombre. El otro evangelio en Marcos da una pequeña pista de cuál era el hombre y la característica de ese hombre que tenían que buscar. Lleva un cántaro en su hombro. Pero ¿saben qué? Los hombres iban a buscar el agua para sus hogares. ¿Cuántos hombres con un cántaro habrán encontrado? El Señor me manda. Señor le dio directiva. Dígale, ¿dónde voy a preparar la Pascua para mis discípulos? Tenía que preguntarle, ¿se imaginan? ¿Y a quién le pregunto? Al primero que encontraron le habían preguntado y era. Acá no nos dice nada. Cumplieron. Fueron y a uno, a otro, no. ¿De qué me estás hablando, che? No, yo no tengo nada que ver con un Jesús, no. Le habrán dicho a algunos, pero encontraron uno que dijo así. ¿No dice aquí la palabra, no? Versículo 18, y encontraré a cierto hombre, dígale. El maestro me dice, mi tiempo está cerca. ¿Sabes qué, querido? Cuando nos acercamos a comer la cena, tenemos que tener en cuenta esta frase. El tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿A qué se refería el Señor en aquel momento? Al tiempo que le tenía preservado el Padre, el sacrificio. Él había venido para obedecer al Padre. He venido para hacer la voluntad del que me envió, decía Cristo. El tiempo de ir a la cruz había llegado. Era el momento justo. Había llegado. Entonces, quería estar con los discípulos. La última Pascua celebrada con ellos. El tiempo está cerca, querido. ¿Y sabes qué? Cuando vengo, yo no sé si esta no ha sido la última cena que participo con los hermanos de la congregación. Porque el tiempo de la venida de Cristo, como Él prometió, está como cerca. ¿O no? No, quizás falta mucho, que falte un domingo. No importa, total, el domingo que viene vengo y participo. Querido, cada domingo es importante, porque el tiempo está cerca. ¿Qué le diré al Señor? Si viene el lunes, cuando yo el domingo no vine, porque tenía que regar, o porque tenía. El tiempo está cerca, queridos. No perdamos la bendición de venir y recordar, agradecerle, reconocerle, darle gloria por lo que ha hecho por mí. Queridos, el tiempo está cerca, dice la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa? Los discípulos obedecieron y siguieron al hombre. Fueron tras de él. Fueron a ver dónde estaba. Y dice aquí la palabra, seguimos en Mateo 26. Dice el versículo 25. Una vez que se reunieron, una vez que estuvieron juntos, en tu casa le dijeron los discípulos, aquel hombre que encontraron en tu casa, prepararemos. Y ya Dios había preparado todo. A veces, queridos, nos encontramos en disyuntivas en la vida, en cosas que se nos generan, que se nos producen, que estamos en medio de una situación y no entiendo qué pasa, cómo pasa, por qué pasa esto que me está pasando. ¿Sabes qué? Si mi corazón está puesto delante del Señor, si mi vida cada día está puesto delante del Señor, enséñame por las mañanas tu misericordia. Entonces, nada me sorprenderá. Porque sé que todo, absolutamente todo, está bajo el cuidado, bajo la guía de ¿quién? De mi Dios, no de la casualidad.
Hoy que me levanté con la pata derecha, entonces todo me va a ir bien. Voy a ver el horóscopo del diario, a ver cómo me va a ir este día que tengo que hacer un negocio inmobiliario, entonces a ver si me va bien, si lo hago o no lo hago. El diario, el horóscopo. A ver qué es el creyente. Tú tienes una guía, que es la palabra del Señor, que cada día la busque. Y entonces sabré la voluntad del Señor. Me indicará el Señor, me traerá a la memoria lo que conozco de su palabra, lo que leo de su palabra, lo que vivo de su palabra. Entonces el Señor clarificará mi mente y nada me sorprenderá. Nada me sorprenderá. Los discípulos fueron como el hombre le indicó donde estaba el cenáculo, el lugar, un lugar amplio. Lo que había preparado este hombre ya lo tenía preparado. ¿Quién puso en el corazón de ese hombre que preparara tantas sillas, una mesa, todo? Los elementos. Los elementos. Aunque los elementos físicos, ¿no? El mobiliario, podríamos decir, faltaba. Ya estaba preparado todo. Dios lo había preparado para que luego en obediencia al Señor ellos fueran y prepararan y pusieran sobre la mesa lo que el Señor iba a tomar como recuerdo. El pan y el vino, queridos. Que tú le des lugar en tu casa, como aquel hombre de la ciudad. Dijo, vengan, síganme, les voy a llevar hasta mi casa. Aquí está, abrió las puertas, este es el lugar. Oh, qué lindo, qué lindo. ¿Estaría así nomás la casa? Seguramente estaría con delicadeza. Quizás un jarroncito con una florcita. Los vidrios bien limpitos, el piso barrido. Estaba todo preparado porque nada menos que Cristo iba a estar allí con sus discípulos. Queridos, Él abrió su casa. Queridos, ¿sabes qué dice la palabra? Es hora de que el juicio comience en la casa de Dios y dice el escritor a los hebreos, ¿esta casa somos qué? Nosotros, yo soy casa morada del Espíritu Santo, porque a través de la fe en Cristo, en el momento de recibirlo como Salvador, viene a morar en mí. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces esto pasa a ser la casa de Dios. Mi casa está preparada, queridos. Está adornada. Hay cosas que mejor esto no lo vean, mejor que esto no lo sepan, mejor que esto. Querido, eso es hora de ordenar la casa, de ponerla en condiciones para venir a recordarla. ¿Ven cuántas cosas se encierran? Me agarro el listo y me voy. Mi casa tiene que estar acomodada, ordenada. Y hay cosas en una casa que no se pueden reparar o hacer en un momentito para el otro. Llevan tiempo. Hay que pintar una pared, primero hay que lijarla, darle enduido, dejar que seque, darle lija, pinturita y tiempo para preparar la casa. Queridos, tenemos una semana hasta el próximo domingo para que tú y yo preparemos ¿qué? La casa, de manera que cuando vengamos estemos en condiciones. Por eso dice Pablo cuando allí en Corintios instruía respecto a esto. Cada uno tiene que mirarse a quién, a sí mismo, antes de que participar. Tenemos una semana y llevemos estos pensamientos. La casa, la limpieza, la disposición, el obedecer, aunque no entiendo. Señor, hazme entender, hazme comprender. Porque dice el salmista, en tu luz veremos ¿qué? Luz. Solamente si Él me ilumina, entenderé, obedeceré, no dudaré, haré. Sigue a tal hombre, Él lo guiará. Queridos, que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos guíe, que su gracia sea con cada uno de nosotros. Y aquellos que no han participado porque no son miembros de la iglesia, tienes la oportunidad de verificar en la vida de cada uno de los que ya somos miembros de la iglesia cómo actúa Cristo cuando uno ha obedecido, ha dado el paso del bautismo por inmersión como manda la palabra y luego nos congregamos para recordarle. Querido,
En un futuro no muy lejano, tú puedes también. Si te preparas, si preparas tu casa, si adecuas tu vida, si aceptas a Cristo, si deseas formar parte de la iglesia, lo charlamos para que el Señor pueda bendecirte, guiarte y en un tiempo no muy lejano también tú puedas decir, bueno, toma un pedacito, toma una copita y participa con todo para unir la alabanza a aquel que lo dio todo para que nosotros, no teniendo nada, ahora lo tengamos también que todo. Qué maravilloso que es nuestro Dios querido, que le honremos y le alabemos de corazón. Que el Señor así nos ayude y nos bendiga. Amén.